Del 27º Coloquio Cervantino Internacional. A continuación veremos la conferencia magistral titulada La autoría de la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo a la luz de la estilometría, en voz del doctor Javier Blasco. Que lo disfruten. Muy bien, vamos a comenzar. Siento a veces un inmenso temor de mis inspiraciones, de mis pensamientos, al comprender cuán poco de mí es mío. El mal está por toda la tierra y una de sus formas es la felicidad. Solo quien nunca pensó llegó alguna vez a alguna conclusión. Pensar es dudar. Los hombres de acción nunca piensan. Aforismos y afines, Fernando Pessoa. Acudiendo a las múltiples personalidades y heterónimos de Lusitano Pessoa, escucharemos ahora al doctor Javier Blasco, cuya conferencia magistral ha titulado La autoría de la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo a la luz de la estilometría.
Javier Blasco es doctor en Filología Española por la Universidad de Salamanca, catedrático de Literatura en la Universidad de Valladolid. Ha sido coordinador y es coordinador del grupo de investigación Literatura y Teoría de la Literatura en la España de los Siglos de Oro y del máster Estudios Filológicos Superiores, Investigación y Aplicaciones Profesionales. Su trabajo se centra en 5 rubros principales: la investigación, la conservación y restauración de materiales literarios, la difusión como editor de autores y obras del siglo XX como de los siglos de oro, la gestión y la docencia. Es profesor de las universidades de Zaragoza, Salamanca y Valladolid. Ha sido visiting professor de la Université de Montreal, de la University of California at Davis, de la Université de Senegal. Es autor de Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel del 56, y de Juan Ramón Jiménez, Aquel chopo de luz. Ha editado las obras completas de Juan Ramón Jiménez en la editorial Visor, en 48 volúmenes. Por lo que respecta a los siglos de oro, trabaja en la edición de obras relacionadas con Cervantes, como es El Quijote de Avellaneda, para la Biblioteca Castro, la edición de las novelas ejemplares para la editorial Crítica, y ha trabajado también en El Quijote del Centenario. Es autor de monografías como Cervantes, raro inventor, y Cervantes, regocijo de las musas. Un cordial aplauso. Muchas gracias. Remedando a aquella pareja que acudían al juez de los divorcios con 4 razones o argumentos para justificar su divorcio, voy a comenzar yo también con 4 puntos. Uno primero de agradecimiento a la Asociación Cervantina de México, en la persona de Ana Sara Ferrer, al Museo Iconográfico, en la persona de Onofre Sánchez Menchero, al equipo que hace posible estos coloquios y que magistralmente, amabilísimamente, con una carga de humanidad que creo que todos sabemos apreciar, está capitaneado por Ángela, Raimundo y Andrés, y que se compone de personas que uno ya lleva en el recuerdo para toda la vida, como Felipe, Luis Ángel, Tete, Julia, Federico, Rodrigo, Gaby. En fin, también gracias a todos los presentes por su amabilidad en prestarme audiencia con un currículum como el que han visto, en el que ha quedado patente que soy persona absolutamente lega en Crónicas de Indias y que por lo tanto mi voz carece de autoridad en cualquier afirmación o negación sobre un cronista de Indias. Mi agradecimiento a los coloquiantes y a los coloquiados que con tanta paciencia y con tanto interés están siguiendo estas jornadas, que estoy seguro que han sido muy oportunas en su programación y que también tendrán una notable repercusión. También quiero tranquilizar al amigo Fermín del Pino del temor que le asalta desconfiando de las capacidades de un aragonés para discrepar o coincidir con respeto. Estoy seguro que cuando esto lo hacía, y en varias ocasiones me ha insistido en que me moderase, pues él pensaba en Buñuel. Todos recuerdan la anécdota de Buñuel cuando estrenó Le Chien Andalou en París, ¿verdad? Que acudió con una chaqueta de pana. Yo no me la he traído con este calor, pero la tengo, la chaqueta de pana. Unos enormes bolsillos llenos de piedras,
con la intención de lanzarlas contra el público si el público abucheaba la película, ¿verdad? Eso es Aragón. Pero Aragón es también Gracián, el autor del Discreto. Bueno, como yo soy aragonés y también un poco aristotélico, me quedaré en el punto medio, o lo intentaré por lo menos, entre Gracián y Buñuel. Dejaré claro desde el inicio que mi ponencia no va contra nadie. No podría ir contra nadie porque no tengo autoridad. No sé nada de Crónicas de Indias y por lo tanto no puede ir contra nadie. Han visto, y esto viene preparado desde España, que yo me presento como Javier Blasco, experto en lingüística forense. No os presumo. Sería una osadía presentarme como experto en crónicas de Indias. Entonces no va contra nadie y sobre todo no va, ahí estaba el temor de mi amigo Fermín, no va contra la hipótesis de Christian Duverger, a quien creo que todos debemos agradecer un libro brillante y valiente. Desde luego, yo lo he disfrutado mucho por el contenido, que es retador, sugerente, pero también por la forma. Leído como una novela, es un libro también extraordinariamente original. Y cuando los académicos acostumbramos a ponernos tan pedantes y a buscar palabras tan exquisitas, pues se agradece que se haga ciencia o historia con un estilo tan claro, tan intenso y tan atractivo. Estoy seguro que todos los de la sala coincidirán conmigo porque han leído el libro. Aquellos que no lo han leído, les prometo que el suspense les tendrá atentos desde la primera página hasta la última. Públicamente quiero agradecer mucho ese libro porque creo que ese libro viene a cambiar muchas cosas. Viene a poner un signo de interrogación y una duda sobre la autoría de un libro. Bueno, creo que alguien en el siglo... Bueno, he dicho que no me iba a poner académico. Entonces, alguien ya había sospechado que no era Bernal y aquí se ha comentado en algunas ocasiones, ¿verdad? Digo que me refiero al libro, pero también a la tesis que defiende el libro. Me parece que un intento de construir un relato sobre Cortés es todo un reto que todos aquellos que de alguna manera estamos vinculados con lo que fue la historia de España y la historia de México tenemos que agradecer. Decía Plinio que no hay libro malo que no tenga algo bueno, pero el libro de Duverger está muy lejos de ser un libro malo. Malo fue el que se presentó aquí el otro día, verdaderamente malo, pero no el de Duverger. La fuerza con la que ha abierto este libro, un debate entre todos los historiadores y entre todos los hispanistas, me parece que merece el reconocimiento de este congreso y de la gente que estamos aquí. En lo que sigue, sabiendo que soy profano y que no tengo autoridad alguna para hablar de Crónicas de Indias, lo que voy a hacer va a ser presentar una serie de datos caracterizadores de la escritura de los dos elementos en conflicto, las cartas y relaciones de Cortés y la historia verdadera. Y lo voy a hacer buscando la máxima objetividad, lo que en estilometría conocemos como lectura lejana, es decir, aquella lectura que no está prejuiciada por ningún tipo de tesis previa
y que lo que hace es someter los textos a la computadora. Una de las ventajas de trabajar, desde luego no la recomiendo, esta lectura lejana a todos aquellos que disfrutan con la lectura cercana, porque es el computador el que hace toda la tarea, y el computador hoy, o la computadora, lo que nos permite es trabajar con grandes cantidades de información, algo que ningún cerebro, ni siquiera el mío, es capaz de procesar. Y además cuantificar todos los fenómenos que aparecen en ese texto. Voy a ver si se ha acabado de descargar un programa que simplemente les mostraría para que vean qué es lo que las posibilidades que tiene. Bueno, sí que se descargó, pero sabe Dios dónde está el exe, y entonces pues prometo, bueno, da igual, no lo tenía previsto, el enseñar este programa, era simplemente ahora para complementar lo que les estaba diciendo. El programa se llama, si ustedes quieren tomar notas, lo pueden descargar en su computadora. Es un programa que trabaja con Java, y ahí verán ustedes, pueden meter todos los textos que quieran, textos de distintos autores, y luego pueden medir absolutamente todo. Cuántas vocales hay en relación con las consonantes, cuántos sustantivos con adjetivos, y tienen toda una serie de fórmulas matemáticas para con esos datos trabajar estadísticamente y llegar a ciertas conclusiones. El programa se llama JGAAP, ¿verdad? Y se lo pueden descargar, es gratuito, funciona con Java y es muy intuitivo. Lo que no es tan intuitivo es cuando tengan que elegir luego dentro del programa qué fórmula estadística utilizan. Claro, eso ya requiere, pero el programa les ofrece un montón de fórmulas estadísticas. Bien, lo que garantiza un análisis de este tipo es la objetividad, porque yo no intervengo, bueno, o sí, un poco. En principio tengo que decir que no intervengo, pero verán cómo sí, y cómo mi intervención puede y debe ser mejorada por aquellos que sí que saben, que sí que entienden de crónicas de Indias, porque ellos van a ver problemas que a mí no se me han planteado cuando he metido los textos en la computadora. Esta misma tarde en la comida he tenido ocasión de hablar con el profesor Divergé y me señaló con acierto determinadas dudas sobre los textos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a mí lo que me interesa es presentarles los resultados que cuando yo he metido en la computadora los textos que van a ver ahora, los resultados que la computadora me ha dado. Antes de eso tengo que decir que los análisis de estilometría, sobre todo cuando derivan en asuntos que se han de solucionar ante un juez, lo que podemos y lo que debemos hacer el perito de lingüística forense es establecer una escala de probabilidad. No podemos decir, no debemos decir, bueno, eso creo que es conveniente y recomendable también desde un punto de vista científico. Nunca diremos este texto es o no es de alguien, sino que establecemos una escala de probabilidad que es la siguiente. Se puede determinar que la obra XXX sí está escrita por la misma mano que la obra YYY, con un grado de probabilidad, 5 muy alto, 4 bastante alto, 3 alto, etc. Y por la otra parte, se puede determinar que la obra XXX no está escrita por la misma mano que la obra YYY, con un índice de probabilidad muy bajo, etc. Así es como trabajamos, pero así es como se trabaja y todo el mundo lo va a entender, ¿verdad? Alguien, por muchos indicios que haya, es puesto delante de un juez acusado de un determinado crimen. Y el abogado defensor lo defiende y el fiscal lo acusa. Pero el único que puede condenar es el juez. Es decir, mientras tanto, mientras no haya una sentencia del juez, estamos hablando de escalas de probabilidad.
Es decir, si este caso fuera a un juzgado, tendría que haber un juez que decidiera si, con qué grado de probabilidad es cortés o con qué grado de probabilidad no es cortés. Como aquí no estamos en un juzgado y no veo a nadie con barbas y con seriedad para juzgar nada, yo quiero convertirlos a todos ustedes en jueces y quiero que me ayuden a que sigan conmigo el análisis y luego que cada uno establezca el índice de probabilidad en función del grado de convicción, no el grado de convicción al que yo sea capaz de llevarles, sino el grado de convicción a que el conjunto de ponencias de sabios que nos han ilustrado estos días, pues con ese conjunto ustedes están mejor dispuestos que yo para establecer un juicio. Esa es la escala de probabilidad. La metodología, la estilometría. ¿En qué consiste la estilometría? Pues consiste en un principio hoy aceptado sin discusión en el mundo académico, y les sugiero que vean las revistas de la Universidad de Oxford, Digital Humanities, ¿verdad? ¿Qué es ese principio? Es que hay un ADN en la escritura, un ADN que distingue cualquier texto de cualquier otro. Es lo que en inglés llaman, no sé cómo lo traduciríamos, sí sé, los ingleses dicen fingerwriting, bueno, pues huella de escritura, ¿no? Quizá sería la traducción. Todos dejamos una huella de escritura. Y durante muchos años hemos estado confundidos y normalmente hemos creído que una de las formas de hallar la huella de escritura de un autor pues es encontrar aquellos pasajes curiosos, aquellas expresiones raras. No sirve de nada, porque es eso precisamente lo más fácil de imitar. Es decir, yo puedo con la computadora, y ustedes también cogen un programa de Word y dicen reemplaza espacio en blanco por cambio de línea, y tienen el vocabulario de ese texto. Buscan las palabras más frecuentes de Borges y escriben un texto solo con las palabras de Borges. Y si ahora son un poco más finos, en vez de dividir palabras, buscan expresiones. Reúnen 100 expresiones de Borges, el léxico exclusivamente de Borges, y me han escrito un texto de Borges. No sirve de nada. La huella digital no se mide así. La única forma de medir la huella digital es analizar y cuantificar, convertir en números todos aquellos procesos que se producen de forma automática e inconsciente en la escritura. Es decir, ninguno de ustedes, y si alguien levanta la mano, yo acabo mi conferencia, lo cual sería una bendición para todos, y nos vamos. Si alguien es capaz de decirme en qué proporción usa la vocal A en relación con la vocal E, yo acabo mi conferencia y me voy. Nadie es capaz. Porque lo hacemos de una forma inconsciente y de una manera incontrolada, incontrolable. Ese es el principio técnico. ¿Cómo se miden esas cosas? Pues con una serie de herramientas. Yo les voy a mostrar algunas y ya les he dado, no aparecía aquí JGAP porque no pensaba hablar de ella, pero jueguen con ella en sus casas, verán qué divertido es. Bueno, igual hasta descubren alguna infidelidad o alguna cosa así, según los textos que ustedes sean capaces de meter en la computadora. Por eso es peligrosa también. Las herramientas con las que yo voy a trabajar en mi exposición son el Copycats, pueden ustedes también buscar en internet, Estilo y Voyant. La discutida autoría de la historia verdadera de la conquista de Nueva España. La hipótesis del profesor Christian Duverger, a partir de una serie de argumentos que detenidamente desgrana en su libro y que corregidas y aumentadas y escuchadas de su viva voz y de su capacidad de persuasión hemos tenido de seguir en este coloquio, es que la misma mano, bueno, que Cortés es el autor, es posible, vamos a dejarlo siempre en un índice de probabilidad muy alto, que es lo que recomiendan los cánones. En un índice de probabilidad muy alto es el autor de la historia verdadera.
Bien, esa teoría ha tenido un montón de adeptos, y aquí hemos tenido ocasión de escuchar a algunos, y un montón de reseñas. Con algunas de ellas coincido, pero también he leído algunas reseñas que desde luego no son justas. Y no son justas porque también los académicos tenemos derecho, no quiero decir con eso que el profesor Duverger se haya equivocado, pero también los académicos, en caso de que se hubiera equivocado, tenemos derecho a equivocarnos. Y desde luego hay que ser enormemente respetuoso con alguien que ha dedicado una parte importante de su vida a una labor que, acertada o equivocada, insisto, a través de su libro, y este coloquio creo que puede ser importante, pues va a dejar una huella y va a cambiar un poco, y va a contribuir a crear un relato diferente sobre la conquista, sobre España, sobre México. Bien, cualquier hipótesis tiene que estar siempre avalada en datos. Las ciencias trabajan que trabajan con datos empíricos y con números mediante la confirmación prueba-error. Entonces, quiero decirles que las herramientas con las que yo he hecho este trabajo están sobradamente probadas. El desacierto que pueda haber en la presentación de los datos es exclusivamente mío, no de las herramientas, porque he tratado mal los textos o porque he metido textos equivocados. Vamos a tener ocasión, y yo no he privado de mostrarles a ustedes todas las pruebas que se pueden hacer con esas tres herramientas, incluso algunas que en este caso deberían ser desechadas, pero yo quiero que las vean y que las conozcan. En el caso de las ciencias sociales tenemos que trabajar siempre con documentos, y el documento es el punto de partida de la fiabilidad. Claro que muchos documentos se han perdido, pero esa es nuestra mala suerte. Entonces, si no hay un documento, ¿no puedo lanzar una hipótesis? Sí, claro que sí, porque eso puede servir puede servir de dinamizador, etcétera, etcétera. Pero ante la ausencia de un documento, el único material objetivo con el que contamos en un caso como este es el texto. Y el texto encierra el secreto y tiene el misterio. El texto es lo único objetivo. El texto es lo único que no miente, o miente un poco, en función de quién lo haya editado y cómo lo haya editado, o cómo lo haya metido en la computadora. ¿De acuerdo? Pero el texto es una objetividad. Y si hoy sabemos que igual que se puede hallar el ADN de una persona con unas gotitas de sangre o con una célula madre, pues también sabemos, y se acepta en el mundo jurídico y tiene un reconocimiento académico, como queda manifestado en una revista que lleva más de 20 años en la Universidad de Oxford y que les he citado anteriormente, pues debemos hacer el esfuerzo de hallar ese ADN lingüístico de estos textos para ver si coincide o no coincide. ¿Es antes o después el documento y el ADN? Hombre, yo creo que antes es el documento. Y desde luego sin el libro de Duverger a mí no se me hubiera ocurrido hacer estas pruebas. Bueno, cada autor tiene una lengua que utiliza una manera original, propia e inconfundible, ese es el ADN, y lo que llamamos en estilometría idiolecto. Igual que hay un sociolecto, es decir, una lengua de un grupo social, ¿verdad? O hay un dialecto, una lengua de una zona regional, hay un idiolecto, que es la lengua que inconfundiblemente nos distingue. Y eso hoy sabemos que se puede cuantificar, y eso es lo que he intentado hacer. ¿Cómo trabajan estos programas? Pues estos programas trabajan siempre confrontando un texto dubitado, un texto sobre el que hay dudas, con unos textos que son indubitados. No hay dudas de la autoría
Y en este caso, como se trata solo de 2 autores, no podemos hablar de atribución, deberíamos hablar de determinación. Pero esto son majaderías estúpidas con la que nos sentimos los académicos, es pura terminología. Pero lo que hacemos es enfrentar unos textos que sabemos, o que nadie por lo menos ha dicho que no sean de Cortés, con un texto que alguien ha puesto el dedo y lo ha señalado como diciendo no es de Cortés. Y de esa confrontación, ¿verdad?, surge lo que van a ver a continuación. Lo primero de todo que hay que hacer es estar seguro de los textos que metemos, porque si no estamos seguros de eso, las conclusiones no van a ser fiables. Entonces, yo doy cuenta de los textos que he metido, los textos con los que he trabajado, que son las cartas y relaciones de Cortés, y respecto a la historia verdadera, he trabajado la edición de Guillermo Serés, hecha a partir del manuscrito G de Guatemala, una edición crítica que tiene y que contempla también la edición impresa de Alonso Remón y la copia póstuma de G que hizo Francisco Díaz del Castillo, conocida como el manuscrito Alegría. Aunque soy un ignorante en tema de crónicas, la lectura del libro del profesor Duverger, entre otras cosas, y alguna otra información que he ido recabando previamente, la mínima, para no contaminarme con una idea, pues llegué al conocimiento de que, según Carmelo Sáenz, hay 2 tipos de letra en manuscrito Guatemala, un tipo de letra en negro y un tipo de letra en rojo, y distingue, el profesor Sáenz de Santa María distingue 3 tipos de letra. Bueno, pues ya hay un error aquí, después de la conversación que he tenido con Duverger, a mediodía él me dice que no, que él reconoce más tipos de escritura. Pues es un dato que hay que tener, en cuenta, ¿verdad?, para poder perfilar sin ningún índice de dudas la respuesta o la solución que nos dé los programas. He creado varios corpus dubitados que los he etiquetado como Bernal, siguiendo las manos que distinguía y los folios a los que adjudicaba cada una de las manos. Pues ahí tienen ustedes los textos dubitados correspondientes a las distintas manos. Vamos a aceptar ahora como buena esa identificación de Carlos Sáenz y no entremos en otras discusiones, porque estos son los datos con los que he trabajado. Como textos indubitados, las 5 cartas de Cortés, más la conocida como carta inédita que dio a conocer Joaquín García. Ahí tienen también el número de palabras con los que hemos estado trabajando. Y luego un corpus de referencia para confrontar estos 2 textos, el dubitado y el indubitado, con otros corpus, con otros textos que también son indubitados, a ver qué es lo que ocurre, ¿verdad? Y esos son los textos que he trabajado. El texto de la brevísima relación del padre de las casas lo he dividido en 2 partes, por lo que verán, porque la herramienta lo que hace es cuantifica los textos y va asociando cada uno de ellos con el más próximo. Entonces, lo que yo quiero comprobar es a ver si las 11.493 primeras palabras de la brevísima relación las casa con las 18.645 o me casa esas 11.000 con la historia general de Gómara. ¿De acuerdo? Entonces, por eso meto un corpus. Si en algún momento alguien tiene una pregunta, bueno, si les canso, corto en el momento que me digan. Pero si alguien tiene una pregunta porque no entiende que se pierde, pues por favor, me encantaría. Porque recuerden, ustedes son mi jurado.
Ustedes son el jurado. Este corpus de referencia, para saber puntualmente si es un corpus oportuno o no, si me he equivocado, si lo he falsificado, que también es posible. Lo tienen ustedes, pueden tomar la dirección en esa página de la web, jblasco/cronistas_de_Indias. Ahí tienen los textos con los que yo he trabajado, para que no quede duda. Me he podido equivocar en la elección de los textos, pero lo que les doy palabra es que no les he engañado. Los textos son esos, y están a su disposición para que se los descarguen en cualquier momento. Bien, el método estilístico se basa en encontrar la invariante de autor, es decir, aquellos rasgos, para simplificar, que distinguen a un escritor de otro. Y, como digo, estos programas nos permiten medir la distancia lingüística que existe entre diferentes muestras textuales, que se realizan atendiendo a 4 eventos lingüísticos. El otro día, en una magnífica conferencia, que desde luego podría ahorrar, no perderían ustedes nada si aquí se acabara la mía, de Alberto Rivas. Alberto Rivas estudió, por ejemplo, los conectores, el cómo Bernal tiene unos conectores especiales. Son las herramientas, las partículas con las que se conectan las frases. O cuál es el arte del retrato, que es retórica pura. Hace un momento escuchaba, por ejemplo, cómo se presentaba un diario de un soldado diciendo que es necesario el escritor, porque el escritor y la idea de la fama, etcétera, etcétera. Lazarillo de Tormes, léanlo ustedes. Plinio. La honra cría las artes. El deseo de fama es el que me lleva a escribir. La honra cría las artes. Plinio, prólogo de Lazarillo. Es un tópico literario, como el de la falsa modestia. Bueno, aquí les presento esto, que es una nonada. Florecillas que se me caían de las manos, decía Fray Luis que eran sus poesías. Florecillas. Pues vaya con las florecillas. Menudo jardín. Tenemos en cuenta el léxico, tenemos en cuenta los caracteres, tenemos en cuenta la sintaxis, tenemos en cuenta la semántica. No podemos tener en cuenta la retórica. Y eso hay que hacerlo a mano, en una lectura cercana. Pero esto nos da pistas y nos sitúa en contexto. Bien, estos son los primeros resultados de meter ese corpus y trabajar este corpus con estilo. Estilo es una herramienta creada por Elder, un polaco que es un genio de la estadística y que ha creado una herramienta prácticamente infalible en la identificación de autorías. Les cuento, llevo años trabajando con 2 policías del Cuerpo Superior de Policía de España, especialistas en acústica forense, que dan cursos por toda Europa y que nos someten a una prueba. Si yo hubiera tenido más tiempo lo hubiera hecho también con ustedes, aunque yo no sé nada de acústica forense. Ponen la voz de un personaje y luego la voz de un imitador, de 2 o 3 imitadores, que lo hacen perfecto, y el auditorio no acierta nunca cuál es la voz verdadera y cuál es la voz equivocada. Pero con una simple operación, leyendo esas voces al revés, ya no cabe duda. Se identifica, aunque no se entiende lo que dicen, pero se identifica perfectamente la voz del autor. Bien, esta herramienta, Estilo, es una herramienta que trabaja con un lenguaje de programación, que es el lenguaje R. Es un poco complicada la herramienta. No, la herramienta no es complicada, es complicado el montarlo en el ordenador, montarla en la computadora, y ahí a lo mejor necesitan que alguien les eche una pequeña mano. Pero una vez que ya la tienen en la computadora es de un rendimiento extraordinario, porque lo que hace es esto: en todos los textos que yo he metido me los mide y me los cuantifica, y de esa cuantificación, yo doy por hecho que ustedes lo están siguiendo, ¿verdad? De esa cuantificación, verán ustedes, yo he marcado el que está más próximo. La historia verdadera, completa, de quien más cercano está es el 0, de sí misma.
¿verdad? Comparando la historia verdadera con la historia verdadera, el resultado es 0. Pero la historia verdadera comparada con lo que hemos llamado mano 1 se va al 0,91. Con lo que hemos llamado, aquí no veo ahora qué mano es esta, pero está aquí, mano 2 a 2, mano 2 a 2 se va a 1,17. Estas son las distancias calculadas en Burrows delta. Si hay alguien que sabe estadística, igual lo puede explicar mejor que yo. Es un algoritmo estadístico que sirve para medir distintas muestras y convertirlas en muestras, por ejemplo, de peso de población en un determinado barrio. Y ahí salen una serie de muestras, esas muestras se convierten en números, etcétera, etcétera. Bueno, la verdadera historia de quien más cerca está es de Bernal Díaz del Castillo, mano 3 a 1, que está a 0,85. Bueno, ustedes dirán, ¿y esto a mí qué me dice? ¿Esto a mí qué me dice? No me dice nada. Bueno, les dice cuál es la que está más cerca. Y otra cosa más. Cuando la medida queda por debajo del 0, hay serias sospechas de que sea el mismo autor. Cuando la medida supera el 1, entonces hay serias dudas o hay que buscar otros argumentos para afianzar o no esa tesis. Así vemos que, según esto, que del texto de Bernal Díaz del Castillo, dividido en trocitos, en fragmentos, y yo lo he dividido según las manos que Sáenz de Santa María decía que había, pero lo podía haber medido diciendo las 20.000 primeras palabras, las 20.000 siguientes, me da igual, ¿verdad? No, para nada influye que yo haya seguido eso, que en cualquier caso sí que tomo seria nota de que no son 3 manos, sino que son muchas más las que hay, o alguna más, ¿verdad?, la que hay en el texto. Entonces, de todas estas manos podemos concluir que la más cercana es la mano 3 a 1, es la que está más cerca con 0,85, es la que, digamos, dominaría en la historia general, en la historia verdadera, mientras que las demás se van alejando. Ahí pueden ver, ¿verdad?, por ejemplo, el padre de las casas, la brevísima relación está a 1,14 de la historia general, a 1,07, 1 tal, pero fíjense qué curioso, está a 0,66 del propio Las Casas, o sea, de quien más cerca está es de los propios textos de Las Casas. Igual que en Cortés, si hubiera seguido marcando esto hubiera salido, pero esto es simplemente una muestra para que vean lo que hay detrás, porque lo que el programa estilo nos da es esto. Yo no sé, ahí no se ve nada, ¿verdad? Ustedes no son capaces de ver nada. Voy a ver si soy capaz de aumentarlo. No, con esto me he ido. ¿Cómo aumentaría el tamaño? ¿Alguien me enseña cómo aumentar el tamaño en esta computadora? ¿Perdón? Control más. No, con control más me voy control función posiblemente. No, y aquí a lo mejor también con las herramientas. Espera. No. No lo sé. No lo sé cómo aumentarlo. En cualquiera de los casos, sí que ustedes verán, eso sí que se ve que hay 2 ramas, ¿verdad? Esta es una estructura de árbol.
porque lo que hace el programa es emparejar cada texto con los más próximos. Entonces, nos distingue en todos estos textos del corpus dos grandes ramas. Una rama primera, donde están arriba en la parte más alta, está Cortés, relación 1, y carta inédita de Cortés, que de donde yo la tomé afirmaba que le ocurría algo parecido a lo de la carta primera y que había sido recompuesta posteriormente, es decir, que no había fiabilidad de que fuera totalmente de la mano de Cortés. Pues fíjense cómo lo denuncia el programa. Luego viene dentro de esta segunda rama están Herrera y Gómara, ¿de acuerdo? Y en la rama primera están Bernal, está el padre de las Casas, está Cortés y están todas las cartas de Cortés y el padre de las Casas. Pero el padre de las Casas se asocia con Cortés más que Bernal Díaz del Castillo, más que la historia verdadera. Eso es lo que nos da trabajando con una medida de las 5.000 más frecuentes palabras. Les explico cómo funciona el programa y luego les digo un poco cómo hay que leer esto, que sería una especie de ecografía del texto. El programa lo que hace es dividir un texto en fragmentos de 1000, en función de lo que nosotros le digamos. Pero yo normalmente trabajo con 1000 palabras y lo que le digo es que lo divida en fragmentos de 1000 palabras y me busque dentro de esas 1000 palabras las más frecuentes, 500, 600, las que sea. Él va hasta que alcanza la cifra de 5000, va haciéndolo con una parcela. Cuando ha acabado ese trocito de queso, se pasa al trocito de queso siguiente, y luego al siguiente, y luego al siguiente. Así saca una serie de conclusiones acerca de cuáles son las palabras más frecuentes de un texto, pero fíjense, trabajando con índices y con números de palabras altísimos. Y no solo las palabras más frecuentes, porque las palabras más frecuentes, ya sabemos, podrán estar en primer lugar o en segundo, pues son no, yo, sí, en, con, a, pero no todos las distribuimos igual, eso por un lado. Y por otro lado, no todos acompañamos igual el no con determinadas palabras o el sí con determinadas otras, y eso también lo mide el programa. Entonces, después de medir todo eso, nos da esta conclusión. Yo no voy a interpretarlo porque no soy especialista en crónicas de Indias y por lo tanto no me atrevo a interpretar esto se llama dendrograma, también las palabritas, pero para que si alguna vez ustedes se la encuentran, que se la van a encontrar cada vez más, pues sepan y lo identifiquen. Esto es un dendrograma. ¿Y cómo se mide la proximidad entre los textos dentro del dendrograma? Pues evidentemente tenemos 3 elementos para medirlos. Primero, los que están dentro de la misma rama del árbol son los más cercanos. Y así pues podemos afirmar que la carta cuarta y la quinta de Cortés están mucho más próximas que la carta segunda y la carta tercera. Pero la carta segunda y la tercera también están relacionadas entre sí. Es una lástima que no lo vean desde ahí. Entonces, eso. En primer lugar, tenemos que valorar con qué otro texto está asociado el que nos interesa. En segundo lugar, tenemos que valorar la distancia del eje. Cuanto la aproximación entre dos textos esté más cerca del 0, más fiable es esa asociación, más valor tiene en esa asociación. Y luego el programa lo que hace también es las más lejanas, es decir, los más alejados serían la historia de la conquista de México de Gómara y la carta de relación primera de Cortés. Esos serían los más alejados, los más distantes entre los textos que he sometido a análisis. El dendrograma deja en evidencia lo siguiente. Bueno, pues ya lo he comentado y no voy a seguir. Esta es otra forma
Yo le he pedido al programa, no me puedo ni debo conformar con pedirle que me mida las 5.000 palabras más frecuentes. Le voy a pedir también que me mida las 2.000, las 3.000, las 1.000, las 500. Y luego le voy a pedir que me dé en una sola imagen el resultado de todas esas mediciones. Y este es el resultado de esas mediciones, donde ven ustedes todos los textos de Bernal Díaz del Castillo en rojo se van a la parte superior, los textos de Gómara se asocian con los de Herrera aquí en la parte derecha, y en la parte inferior están los textos de Las Casas y los textos de Cortés. Es decir, que después de sumar todas las posibilidades de análisis, lo más cercano de esos autores, según lo que dice el programa, pero el programa también sabía poco de Crónica de Indias, lo que dice es que el padre de Las Casas es el que está más cercano a Cortés. Bien, yo no sé de cronistas de Indias, pero sí sé una cosa, que para aquellos que saben de crónicas de Indias es bueno que lo tengan en cuenta. Normalmente el estilo de un autor, cuando está conformado, y da igual que sea un mal escritor a los 20 años y luego se haga un García Márquez, pero ese mal escritor a los 20 años y el García Márquez de los 50 tienen el mismo idiolecto. La edad de escritura no es un factor sustancial de cambio, pero sí que hay otros factores sustanciales de cambio. Por ejemplo, el género. Si yo meto el viaje del Parnaso, se me va directamente con los textos de Cervantes. Pero si meto la España peregrina de Suárez de Figueroa, que está también en verso, se me va con Suárez de Figueroa. Es decir, que hay que meter elementos correctores, porque el género sí influye. Y otro dato más que influye, la época. Entonces, ¿por qué ese parentesco entre Cortés y el padre de Las Casas? Están escribiendo en la misma época. Eso bastaría para explicar esa cercanía y esa proximidad. Dirán, bueno, esto no nos aclara muchas cosas, y es verdad, estoy hablando de una lectura lejana. Pero imagínense comenzar una investigación con toda esta información ya. El trabajo que uno lleva adelantado cuando se enfrenta con esto. Bueno, esta es otra forma de presentación, en donde fíjense qué es lo llamativo. Aquí el programa analiza un componente 1, es principal component 1 y un componente secundario 2. Y nos distribuye los textos en este cuadrante, y fíjense, la carta inédita de Cortés se va casi al cielo. Se aleja totalmente. En el cuadrante de la izquierda aparecen las décadas de Herrera y Tordesillas, los textos de Cortés, los de Gómara. Bernal Díaz del Castillo aparece aquí abajo, pero la mano 1 y la mano 2, B3, se descentran del total. Algo pasa con esas manos. ¿Qué pasa? Díganmelo ustedes, que son cronistas, estudiosos de los cronistas de Indias. Yo no lo sé. No sé qué ocurre, pero algo pasa con esos textos. Algo pasa y la máquina lo detecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No lo sé. No soy cronista, pero tengo curiosidad y me voy a poner a analizar a ver qué pasa con otras herramientas, porque esta ya no me va a dar más de sí. Bueno, en cualquiera de los casos, el programa no asocia claramente a Cortés con Bernal Díaz del Castillo, o por lo menos no resulta muy claro. Yo les he recortado ahí un texto que he procurado que sea
Cortés, el primer texto que aparece en las cartas y relaciones, y por lo tanto de la carta primera de Cortés, con el comienzo de la historia de Bernal. Y ahí me salen una serie de conclusiones en ese análisis. Lo tienen ustedes delante. La lástima es que no se puede ver por colores todo lo que he ido marcando, pero hay una diferencia de estilo que a simple vista se puede comprobar. Por ejemplo, en Cortés hay una tendencia a meter una oración de relativo dentro de otra de relativo, dentro de otra de relativo, dentro de otra de relativo. Y una tendencia a meter una oración causal dentro de otra oración causal y otra oración causal. Eso, por ejemplo, es un fenómeno que no se observa en esas 240, 233 palabras que me he dedicado a analizar y que son estrictamente las primeras. Pero claro, con toda la razón del mundo, el profesor Divergé me recordaba, yo ya lo sabía, eso sí, otras cosas que me ha recordado en la comida no, pero eso sí, me recordaba que claro, que la carta primera no es un buen elemento para estudiarla, porque detrás de la carta primera hay otras manos, sabemos, ¿vale? Entonces, yo estoy interesado en mostrarles esto y mostrarles alguna otra cosa, para que vean todo lo que se puede analizar, pero que no todo vale y no todo sirve. Hay una cosa en este texto que por supuesto estaba elegido y estaba buscado, estaba enviado al Museo Iconográfico hace muchos días. Hay una cosa que llama también la atención en este texto, y es la abundancia en Bernal Díaz del Castillo, la abundancia de oraciones coordinadas. Lo que el profesor Divergé comentaba el otro día como estructuras bimembres. Son hasta, le voy a decir, hasta 3/5 partes del texto, de ese texto, de esas 240 y tantas palabras, está constituida por palabras unidas por una coordinación. Bien. Si yo tuviera que decirles a partir de este análisis que esto no está hecho con ordenador, sino simplemente después que hemos visto lo anterior, digo, bueno, voy ahora a leer el texto. Hasta ahora lo ha leído la computadora, ahora voy a leerlo yo, a ver qué el texto que me dice. Y cojo las 240 primeras palabras y me sale esto. Si yo tengo que analizar y decir, ¿es el mismo autor? Tengo que decir, no, imposible, no puede ser. Pero claro, he metido un texto equivocado. He metido un texto que no vale, porque es un texto de la carta primera. Si hubiera metido un texto de la carta tercera, pues a lo mejor valía. ¿Tampoco de la tercera? Bueno, aquí lo que he intentado hacer, tampoco se ve y no voy a perder mucho tiempo, es seguir un método tradicional intentando ver determinados usos de escritura, como por ejemplo los conectores de los que hablo ya y no voy a hablar mucho más, pero determinados usos de escritura. Y esto no lo hemos visto en la comida, pero también este texto tiene, no quiero decir que, bueno, también tiene algún truco. Donde no hay truco es en la computadora. La computadora nos da lo que nos da, objetivamente. Pero vean ustedes qué es lo que ocurre en la comparación de Cortés con Bernal. En Cortés aparece muchas veces el adjetivo bien, aparece muchas veces bien unido a un adjetivo. Y hay una tendencia a que ese bien unido a un adjetivo signifique correctamente. Mientras que en Bernal, ese bien es unido a un adjetivo, significa siempre muy. Y vimos una casa bien grande, muy grande. La semántica que les he dicho que había que analizar. El verbo intitular, por nombrar o por llamar. En Cortés encontramos, fue intitulada por nombre Cozumel, a la dicha tierra intitulada de Yucatán, etc. El intitulada, Cortés no se lo quita de los labios, ¿verdad? Mientras que en Bernal no aparece nunca.
Bernal siempre utiliza nombrar. Salvo error en el texto que yo haya metido, ¿verdad? Que haya utilizado una edición que me pueda haber confundido. Cortés utiliza con cierta frecuencia hasta más numeral. Cortés utiliza también otro día en la mañana, por ejemplo, o sea, otro día más una referencia temporal. En Bernal no lo encuentro. En tal manera que, otro día en la mañana con ellos, en tal manera que murieron, pelearon otro día en la mañana con ellos, en tal manera que murieron, por un de modo, por una oración modal. Tampoco ese conector modal lo encontramos. Bueno, pero no voy a seguir porque y tengo que ser honesto. Los resultados del ordenador son los que son. Y yo no intervengo. Aquí sí. Aquí selecciono yo lo que quiero buscar. ¿De acuerdo? Y claro, cuando uno va a buscar algo, casi siempre lo encuentra. Y si no, se lo inventa. Todo esto tiene muy poco valor, porque de la misma manera que he hecho esto para buscar expresiones que están en Cortés y que no aparecen en Bernal, podría hacer una lista infinitamente más larga de expresiones que están en Cortés y están en Bernal. El problema es cuando trabajamos con nuestra subjetividad. El problema es cuando nosotros elegimos qué es lo que vamos a analizar. Y eso no lo hace la máquina. La máquina analiza las cosas, le vengan bien al analista o le vengan mal. Por eso, cuando uno trabaja papeles que luego tiene que defender ante un juez, es bueno no leerlos hasta que no ha quedado ya resuelto el asunto por medio de la máquina. Esta es una demostración, una confrontación del análisis tradicional con el análisis. ¿Esto sí que lo ven ya o no? ¿Lo consiguen ver? Bueno, aquí he cambiado de herramienta, he dejado de trabajar con estilo y he pasado a trabajar con una herramienta que se llama Voyant. La pueden ustedes buscar en la red porque es online y la pueden ustedes trabajar con ella online en la red. Es una herramienta riquísima, riquísima, riquísima. Les mide todo. Bueno, algunas cosas personales no llega, pero lo demás, todo. Voyant. ¿Y qué le he pedido yo aquí que me mida? Le he pedido que me mida la densidad léxica. ¿Y qué es la densidad léxica? Viene a ser la densidad o riqueza léxica, la riqueza léxica de un autor u otro. ¿De acuerdo? Entonces tienen ustedes ahí, ¿cómo se halla esa riqueza léxica? ¿Para qué lo quieren saber? Si lo haya la computadora, yo se lo puedo decir. Es dividir type por token. Pero claro, ahora les tengo que explicar qué es type y qué es token, ¿verdad? Es dividir cada una de las palabras que aparecen en el texto según las formas del diccionario por el número por las palabras que aparecen en el texto ya con derivación. Es decir, que haber sería un type, mientras que habíamos sería un token, ¿de acuerdo? Entonces se divide type por token y se eleva a no sé qué potencia. La fórmula la pueden encontrar en internet también y nos da la densidad léxica. Una densidad léxica que también aleja bastante, pero sería aceptable. Y sobre todo es aceptable sabiendo, yo esto lo he aprendido tarde, sabiendo que son varias las manos que hay varias las manos de escritura que hay en la historia verdadera, pero ofrecen distinto índice de frecuencia. Aquí tienen ustedes, y yo no sé cómo voy de tiempo. Aquí tienen ustedes otro resultado, también con Voyant, y de lo que se trata de medir aquí es el porcentaje de palabras por frase. Y según el porcentaje de palabras por frase,
Les pido que los que están más cerca, que lo pueden ver, luego que me digan algo, porque también aquí hay truco, ¿de acuerdo? El número de palabras por frase. Y también en ese sentido, el que tiene más palabras por frase es Cortés, que llega a tener 86 palabras, frases de 86,1 palabras por frase. Mientras que el más bajo sería la Historia verdadera, con 44,4 palabras por frase. ¿A alguien se le ocurre algo en relación con esto? ¿Cómo se mide esto? Pues esto se mide por la puntuación. ¿Y qué ocurre? A ver, algún coloquiado que trabaje en textos medievales o del siglo XVI, del siglo XVII, que la puntuación, que es uno de los registros más claros para determinar la autoría, con una fiabilidad próxima al 100%, no nos vale para textos del siglo de oro. Porque no es el autor el que puntúa es el componedor, el hombre de la imprenta que está está componiendo el pliego. Pero yo quería que vieran cómo se puede analizar esto también, porque a todos ustedes no se les va a ocurrir ahora dedicarse a ver a Hernán Cortés. A algunos les interesará analizar textos del siglo XX. En textos del siglo XX es absolutamente identificador la puntuación. Hay otras herramientas todavía mejores que estas para medir la puntuación en cualquier caso. La densidad, ya hemos hablado de la densidad y no voy a insistir. Tampoco voy a insistir en esto, pero esto nos lo da también Boyan. Ustedes meten los textos de Boyan. Bueno, se me olvidaba que cuando metan los textos no los metan tal cual en PDF o en Word. Hay que meterlos en TXT. En TXT UTF-8. ¿De acuerdo? Es con lo que trabajan todos estos programas. Bueno, esto lo que nos da son las palabras distintivas de uno y otro escritor. Coge las palabras más frecuentes en un escritor y las palabras más frecuentes en otro escritor. ¿Y cuáles de las más frecuentes en un escritor tienen un índice bajo en otro escritor? Por ejemplo, en Bernal la palabra más frecuente es soldados. Y esa la da como una palabra distintiva. ¿Qué quiere decir? ¿Que no aparece esa palabra en Cortés? Seguro que sí, pero no es distintiva en Cortés. ¿De acuerdo? Analizando estas palabras, que no me puedo detener ahora en ellas, tengo que decirles que sí que hay alguna cosa, aunque yo no pueda sacar mayores conclusiones, eso tendrán que ser los historiadores de Indias sí que hay alguna cosa que me ha llamado la atención. Y es que resulta curioso que Bernal recurra a nombres de la jerarquía eclesiástica católica para nombrar entidades indígenas en las que Cortés subraya siempre su carácter pagano recurriendo a nombres vinculados con el mundo musulmán. Así Cortés hablará de mezquitas para referirse a las iglesias. Y Bernal hablará de los sacerdotes paganos o gentiles como papas. Algún rasgo de este tipo sí que merece la pena tenerlo en consideración. Les enseño una cosa más que puede hacer. Esto también se hace con un programa que pueden localizar en Internet. Es el análisis de la legibilidad de un texto. ¿Qué texto? Y ese programa nos dice si un texto es para alguien que tiene 5 años de escolarización o para alguien que tiene 10 años de escolarización o es para un licenciado. Esto es interesante para la gente que trabaja en didácticas, en problemas relacionados con la enseñanza. Saber qué tipo de textos nos puede valer para saber qué tipo de textos podemos dedicar a qué o a quién. Y esto forma parte del muestrario de cosas que se pueden hacer y que hacemos desde la estilometría, que es, insisto, lo único que a mí me interesa en esta presentación, en esta intervención.
También con Boillán me he dedicado a medir en los dos textos, en la totalidad ya de las cartas y relaciones de Cortés y la totalidad de la historia verdadera, me he dedicado a medir el uso de los interrogativos, como podía haberme dedicado a medir el uso de las coordinaciones. Pero aquí sí que no ha habido ningún tipo de mala intención ni ningún tipo de prejuicio. Vamos a ver qué pasa con los interrogativos. El uso y el manejo de los interrogativos, que suelen ser muy discriminadores de autoría. Entonces, vean en la parte de la izquierda el uso de cuándo. Hay un índice de frecuencia mucho más alto en Bernal que en Cortés. Con por qué nos ocurre exactamente lo mismo. Un índice mucho más alto en Bernal que en Cortés. Con el cómo, un índice mucho más alto en Bernal que en Cortés. Miren con el dónde, se invierte totalmente, y con el dónde el índice de frecuencia empieza a ser mucho más alto en Cortés. Con el quién, interrogativo, volvemos de nuevo a la tendencia general. Eso con los interrogativos, con el uso de los interrogativos, ¿verdad? Que, insisto, es muy discriminador, muy discriminador. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Hay que explicarlo. Yo me niego, yo presento los datos y los dejo ahí para la interpretación de ese jurado que tan amablemente van a ser ustedes. Este es el qué, ya no el qué interrogativo, el qué relativo. El qué relativo que tiene, esto también es otro de los usos, que suelen ser muy discriminadores, cuando la lengua nos ofrece dos posibilidades más o pero, o qué o el cual, cada autor tiende a preferir uno u otro, ¿verdad? Entonces, en el qué, vean que Bernal Díaz del Castillo, la frecuencia es mucho más alta que en Cortés, mientras que en el cual se invierte. Cortés utiliza como relativo el cual en casos en los que, en la historia verdadera, no voy a decir Bernal, ¿verdad? Por no condicionar la información. En casos en los que Cortés utiliza el cual, Bernal prefiere siempre el qué. El más y el pero, para que se vea de forma todavía más clara y más evidente. Bernal apenas utiliza el pero. Es mucho más partidario de utilizar el más, en tanto que en Cortés se invierte ese resultado. Cosa alguna, la negación con la utilización de cosa alguna como segundo término de la negación, ¿verdad? Sería nuestro equivalente a je ne veux pas, ¿verdad? Pues con el cosa alguna, Bernal lo utiliza en muy escasas ocasiones, no llega al 0,0005, en tanto que Cortés, el índice de frecuencia es bastante más alto. El cual, antes hemos visto quién. Y semántica, analizo la presencia de palabras de la raíz léxica o del campo léxico de intitular. En Bernal, cero. En Bernal, cero. Mientras que en Cortés el verbo intitular aparece con una grandísima frecuencia. Bien, voy a ir ya a la última parte de mi intervención. Una parte delicada, porque de la misma manera que al buscar antes fórmulas de uso de una forma tradicional, les decía, tengan cuidado que aquí hay truco, las he elegido yo y podía haber elegido otras.
En este caso no. En este caso es la máquina la que me elige los casos de verbatim. ¿Saben lo que es verbatim? Para el público general. Verbatim es la asociación de varias palabras, que se repiten con cierta frecuencia en un texto. 2, 3, 4, 5 palabras que se repiten con cierta frecuencia en un texto. ¿De acuerdo? Entonces hay una herramienta que es una herramienta que es Anchor, con la cual yo le he pedido que me localice los casos de verbatim. El caso de verbatim tiene que ser palabras que van unidas y que se repiten así, sin una variación. Si hay un plural y en el otro caso un singular, eso ya no es un caso de verbatim. Tiene que ser exactamente igual, ¿verdad? Y entonces este programa, Anchor, me da todos los casos de verbatim que hay en Cortés y en Bernal. Y estos casos de verbatim son muy indiciarios y muy discriminadores. Les hago la prueba. Elijan la frase que quieran, de 3 palabras, y búsquenla en Google. Así. De 4 palabras, se reduce exponencialmente el número de veces que aparecerá esa frase tal cual, ¿verdad? De 5, mucha menos. Es decir, que cuando yo utilizo una expresión, y esa expresión la utilizan todos ustedes también, no es discriminadora. Pero si utilizo una expresión y nadie en el resto de la frase utiliza esa expresión, es decir, las mismas palabras y en el mismo orden, nadie más, esas palabras me identifican y me definen. Entonces hay bastantes casos de verbatim en Bernal Díaz del Castillo. Y algunos son como esto: en aquella sazón. Y dirán ustedes, mire, qué discriminador que es en aquella sazón, ¿verdad? Pues son 3 palabras normales. Sí, 3 palabras normales. 3 palabras normales. Pero 3 palabras normales que en Cortés no aparecen nunca. Bueno, eso no es relevante, absolutamente irrelevante. Todos los más aparecen 165 veces en Bernal Díaz del Castillo. Es decir, que, bueno, esto ya empieza. Y en Cortés aparecen 7. Bueno, también Cortés es mucho menos corto. El corpus de Cortés es mucho más breve que la historia verdadera. Entonces, esto no sería discriminador, no sería discriminatorio o identificador de autoría. El pueblo que se dice 71 veces en Bernal y 9 en Cortés. Bueno, como ven, prácticamente todos los de este cuadro tienen su respaldo en Cortés. Y aunque la presencia sea mucho más grande en Bernal, esto hay que tener en cuenta la extensión de los 2 textos. Porque aquí, hasta ahora estaba hablando de términos, o sea, de números relativos, ahora estoy hablando ya de números absolutos. Pero pasamos al siguiente cuadro y ya las cosas, vean ustedes, soldado que se decía 140 veces en Cortés. Y luego, en el resto de escritores en lengua española, en el resto, solo 12. Y dirán ustedes, ¿y cómo tú sabes que en el resto de escritores en lengua española te los has leído a todos? Bueno, aquí hay otra gran herramienta que yo quería enseñarles. Y esta para todos los filólogos y para todos los estudiantes, muchos la conocerán, pero el que no la conozca tiene que trabajarla. Es el corde. ¿Lo conocen? ¿Lo han usado? De la Real Academia Española de la Lengua. Tienen que utilizarlo, el corde. Quédense con esta frase: soldado que se decía, ¿vale? Soldado que se decía. Entonces este es el corde. El corde es una herramienta
poderosísima, en la que llevamos trabajando en la Real Academia desde hace muchísimo tiempo y que tiene más de 125.000, tenía en el año 2000. Lo pueden ver aquí en ayuda, es la historia del corde y podrán ver el número de formas que hay. Entonces, hemos quedado que íbamos a buscar soldado que se decía, ¿verdad? Escribo soldado que se decía. No sé cómo se pone el acento. Así. Soldado que se decía. Hay 125 millones de formas de todo tipo, de toda época y de todo tipo de géneros. Aquí pueden ustedes seleccionar el género si quieren y sobre todo hay que seleccionar el año. Vamos a seleccionar el año 1520. 1520 porque es el año de la primera, según les he escuchado a ustedes, que yo de esto no sé nada, 1520, la primera carta de Cortés, y vamos a poner 1568, que sería el año en que Bernal dice que ha escrito. Vamos a considerar en ese periodo qué es lo que ocurre dentro de esos 125 millones de formas que hay metidas en esta herramienta poderosísima. He escrito soldado que se decía, le doy al intro y la herramienta se pone en marcha. Vaya, hombre. Vamos a ver si la conexión no ha fallado. Teóricamente no. Bueno, a ver qué. No he puesto bien el acento de decía. Aparece aquí una cosa rara. No, me sale el acento grave. ¿Alguien? Al 161, perfecto. ¿Y ahora la I? No sale el acento. ¿Alguien me puede ayudar? Con el acento, es que no conozco este teclado. A ver, porque sale en vez del acento en la I, sale una cosa rarísima. Vale, nada, no, acabo. Bueno, ¿es este? Pero sale grave. Sale grave en vez de salir agudo. En vez de salir acento agudo, sale acento grave. ¿Dónde tienes la palabra? Ahí. Decía. Ahora sí. Vale. Entonces le damos al intro. ¿En dónde? Aquí le damos al intro. Y nos aparece el siguiente resultado. No sé si ustedes lo ven. 140 casos. 140 casos. Soldado que se decía. 140 casos. Y desarrollo esos 140 casos en 5 documentos. Voy a ver qué documentos son. Entonces resulta que me encuentro con el siguiente resultado. Hay 6 páginas, ¿verdad? 6 páginas con esa expresión y en todos los casos en la primera página es Bernal Díaz del Castillo, en todos los casos.
Paso a la siguiente página a ver qué ocurre. Seguimos con Bernal Díaz del Castillo, ¿verdad? La historia verdadera. Y así hasta la página 6, en que en la página 6 todavía es Bernal Díaz del Castillo en la parte superior, pero luego hay 2 casos de Cieza de León y hay varios casos más de Cervantes, de Francisco Cervantes de Salazar y un caso de Zurita. Es decir, esa expresión es una expresión característica de Bernal, inconfundiblemente característica de Bernal. De todos los escritores de su época, solamente estos escritores que ven ahí, ¿verdad? Solamente Cervantes de Salazar, Cieza de León o Díaz del Castillo utilizan esa expresión. Y esto lo que hay que hacer es ir haciéndolo con todos los casos de verbatim, que recuerdo que ha sido la máquina la que los ha puesto en evidencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, regreso y acabo ahora ya de verdad diciendo que esa es la escala de probabilidad con la que comencé mi intervención. Con ella quiero acabar, ustedes se la llevan a su casa y establecen un poco el juicio que les merece. Lo que sí que les puedo decir es que nada de lo que aquí han visto pueden y deben tomárselo en serio. Primero, porque yo no soy, lo digo muy en serio, no soy un historiador de Indias. Y en segundo lugar, porque me merece un respeto extraordinario lo que el profesor Divergé, que lleva toda la vida trabajando en estas cosas y que además, si se cumple lo que hemos hablado en la comida, es posible que nos pongamos a trabajar y que intentemos resolver algunos de los problemas que yo aquí he planteado, a ver de qué manera o a qué responden o cómo se pueden explicar. Porque en muchos casos estoy seguro que tienen explicación. Bueno, nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. La Fundación Cervantina de México, AC, la Universidad de Guanajuato, el Centro de Estudios Cervantinos y el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Museo Iconográfico del Quijote, otorgan el presente reconocimiento a Javier Blasco por la conferencia magistral La autoría de la verdadera historia de Bernal Díaz del Castillo a la luz de la estilometría. Javier. Perdón, cuestiones técnicas. Bueno, pues los esperamos en el segundo día de las Jornadas Artísticas Cervantinas en la Plazuela de San Roque para la función de los entremeses cervantinos, y el día de mañana reanudamos la última jornada a las 11, la primera conferencia a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Con la transmisión de esta conferencia impartida por el doctor Javier Blasco, cerramos un día más de transmisiones especiales del 27º Coloquio Cervantino Internacional, Antecedentes Cortesianos en Cervantes, que pueden ser vistos en vivo por el canal de streaming de Televisión UG y a través de las redes sociales del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Los esperamos de nueva cuenta el día de mañana, en donde tendremos la transmisión en vivo de las 2 últimas conferencias, así como de un interesante diálogo de clausura. Mi nombre es Sandra Guzmán, les agradezco haber estado con nosotros. Hasta pronto.